En otro orden, estamos dando la bienvenida aquí a nuestro invitado de lujo, que vamos a estar con él todo el programa porque tiene tantísimo que aportar. Y es mi querido compañero de estudios y colega Manuel Olivero, quien es abogado y notario del Distrito Nacional. Nos quedan unos daticos que compartir, Manuel, pero ya casi vamos contigo. Y dime ahora, Manuel, ¿qué tú opinas del tema del botánico? Vamos a darte la bienvenida, sí. Acércate al micro, mi Gracias, amor. Yana. Gracias a todos, Carlos y a todo el equipo aquí entre nos. Y definitivamente el Jardín Botánico es una de las joyas fundamentales de esta ciudad. Al día de hoy, toda ciudad anda buscando espacios verdes, áreas donde la gente pueda socializar. Con esta polución, cariño, porque oye lo paradójico, Manuel, es para el tránsito vehicular, ¿verdad? Un tránsito muy congestionado, pero un tránsito que imagínate tú con la cantidad de combustible que se gasta y eso tapone, eh, ensuciando el medio ambiente. Dime entonces, ¿cómo vamos a este pulmón quitarle, que es No, una partecita? sencillo. El Estado tiene que asumir la responsabilidad de meterse la mano en el bolsillo, trazar una calle perpendicular desde la prolongación de la República de Colombia hasta conectar con la John F. Kennedy para que sirva de desahogo y hacer lo que hizo Joaquín Balaguer por el centro de la ciudad cuando hizo el quinto centenario, porque así es que se desarrollan y crecen las ciudades. No es quitándole las áreas verdes, es haciendo las calles y a las avenidas donde corresponda. Si Pero es justamente para garantizar menos polución no entonces abreviar un pedazo de distancia, botánico. no. Así debería de hacerlo conectando la Luperón con la 6 de noviembre, contando por lo que era antes la Bolívar, ahora Rómulo Betancourt. Tiene que cortar y tiene que abrir las avenidas. Lo que pasa es que Muchos están aquí, hablando de túneles. ¿Qué factibilidad tú bueno, le ves? Es más complicado, ¿no? hacerlo en túnel pudiera ser para eventualmente restaurar el área que pudiera afectarse. Pero al día de hoy, no es eso lo que se ha anunciado. Se dijo Vas. que era reducir en más de 20, 40 Dice Carlos mil. que Bueno, hay punto muchas cero uno. informaciones. Algunos dicen que no sé cuántos kilómetros, que no sé las verjas. Bueno, por eso se está esperando el info. ¿Kilómetros? No, por eso bueno, hay informaciones que se han dicho, Ah, pero no está asegurado. yo, Básicamente se está esperando, perdón, que el informe lo diga. Yo vi que dijeron 0,01%, que sería mínimo. pero no es que lo que no puede hablarse es de reducir la dimensión del parque. Si la intervención fuera desde el punto de vista de procedimiento, que va a haber una reducción temporal, porque va a haber que hacer un túnel debajo de la Exacto. República de Colombia para que el tránsito pueda fluir, está correcto, porque al final todos velaríamos porque el área total se recupere. Lo que no puede haber es una reducción de las áreas verdes. Las ciudades del mundo están recuperando áreas verdes. Nosotros Claro, no podemos ir en fomentar más polución, más contaminación y claro. reducir áreas verdes. Es Sí. imposible. Corrijo lo de Justamente para que kilómetro, el perdón. tránsito fluya. Corrijo lo de kilómetro. Es 11.000 metros cuadrados del jardín. Cuadrado, Es ok. una de las cosas que han dicho. Corrijo. Pero un Ok. 11.000 metros cuadrados es una superficie Enorme. enorme. Enorme, sí, 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 sí. Enorme. Entonces, lo que habría que hacer es, si va a hacer un túnel, pero igual, pudiera que ese túnel sea más económico y más eficiente que coger en otro punto y cortar la vía. Pero esas son las opciones. A los arquitectos y a urbanistas y planificadores, ese es su trabajo. Ya Destacar arrancamos por con él. último que estos planos ya fueron encontrados en la gestión actual del ministro O sea, que de una gestión Estrella, anterior. exactamente. Ajá. Por eso fueron sometidos a evaluación, que me parece algo bastante responsable del ministro y de también el de Medio Ambiente. ¿Cómo tú dices? Porque hay que aprovecharlo desde que llegue. Bienvenido, Hola, doctor. mi Gracias, querido gracias amigo. nuevamente, Yana. Siempre un placer, Carlos, a todo el público. Para mí es una
Gran bendición poder compartir en esta mañana de lunes este momento y analizar algunas propuestas de ley que a veces uno cree que nuestros legisladores tienen las mejores ideas, pero parece que al momento de escribirlas, Se ponen como creativos, ¿verdad? el lapicero sale torcido. Por ejemplo, como el caso que nos atañe. Sí, sí. Es verdad. Cuéntame por qué. El proyecto de ley general de alquileres, eso ha levantado una polvareda. Eso está en el tapete en este momento. El presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, ha hecho acopio de una propuesta de modificación de la ley. A quien yo le tengo muchísimo cariño. Y yo también. Desde aquí un abrazo grande. Y por eso digo que Alfredo tiene las mejores intenciones, pero recibe una propuesta de legislación presentada por el sector constructor que entiende que ciertamente nuestra legislación es abusivamente protectora de los inquilinos y abusivamente discriminatoria de los propietarios. ¿Tú qué piensas? Ciertamente esa es la realidad actual, sí. al punto de que, y puedo dar testimonio, tengo procesos por falta de pago que tienen entre 8 y 10 años. Recuérdense que tenemos los 2 años de la pandemia, durante la cual los retrasos en los procesos fue terrible. Y no hay quien diga nada, y luego si tú vas al desalojo, tú eres un abusador. Y la ley de casación anterior era una maravilla para el Marapaga, porque la ley de casación anterior, por el simple hecho de usted interponer el recurso, suspendía la ejecución de la sentencia de la Corte. Ya hubo una modificación a la ley de casación, pero todavía al día de hoy no se ha quitado en materia de inquilinato de alquileres, que las sentencias de falta de pago de alquileres, decía la ley antiguamente, hace 10 años o más, que las sentencias no son susceptibles de apelación o la apelación no la suspende. Pues en alguna campaña política se decidió retirar esto y lo que ha traído como consecuencia es que una persona, un inquilino, puede durarte meses o años sin pagar, en lo que los tribunales, un juzgado de paz, te fija una audiencia o te da un aplazamiento a 2 y 3 meses, especialmente aquí en el distrito. En el interior es menos. Y cuando viene a salir la sentencia, entre las 2 o 3 vistas que hubo, más los 6 meses que le toma al juez fallar, le ha pasado 1 año, año y medio. Y ha vivido de gratis. De gratis. Y encima de eso, si la apela, porque el señor, mientras no paga, pero él sí paga al abogado para que lo aplace. Y si tú estás en un local comercial que paga 100,000 pesos de alquileres y no te pagan, imagínate el valor de las sumas millonarias que se acumulan. Por eso la legislación nuestra es mala. Pero en lugar de corregir los entuertos que son puntuales, se ha decidido crear una ley general de alquileres que definitivamente está muy bien como un trabajo de grado de un estudiante de derecho, pero es poco técnica, poco exacta y no aborda los temas fundamentales que acabamos de señalar. ¿Y cuáles serían esos puntos? Bueno, por ejemplo, lo que tú no estás, tajantemente no estás de acuerdo. Rotundamente negado. Ajá, y viene todavía más perjuicio, porque de acuerdo a tu planteamiento, yo lo que pienso es que al propietario todavía lo perjudica más todo esto. Te voy a dar dos puntos, creo que están en los artículos 14 y artículo 15 de la propuesta de ley. Miren, en el artículo 14 de la propuesta habla de la terminación unilateral del contrato de alquiler por el inquilino, quien deberá de pagar un mes completo, es decir, el mes siguiente, y el 20% de los valores restantes por la vigencia del contrato. Eso no existe actualmente. Es decir, que al inquilino lo están penalizando con esta nueva ley. Al propietario le venden la cariñosa idea de que por el solo hecho de notificarle la llegada del término al inquilino, automáticamente ya él va a poder ir a sacarlo de la propiedad. Falso abuso. Falso y es mentira. Es mentira. ¿Sabes por qué? Porque si el inquilino dice no me voy o no he encontrado porque no tengo, entonces
tiene la situación siguiente. No puede ir a buscar fuerza pública porque la ley de fuerza pública dice que si usted no tiene una sentencia definitiva sobre eso, usted no puede desalojar. O sea, contractualmente se determinaría el tiempo previo de notificación en el caso de que haya vencido la fecha del Entonces, contrato. tiene que esperar la llegada del término. Luego de la llegada del término, usted tiene que darle los meses, 3 meses para un contrato de vivienda y 6 meses para un local comercial. Pero ¿qué va a 3 suceder? meses que tienen que ver con el depósito original que te hace el Ni inquilino. siquiera, no está vinculado, porque pudiera ser que haya Antes eran 2 meses, ahora dicen 3 meses. Y al día de hoy ya la Asociación de Bancos objetó la redacción y no quieren echarse y asumir la responsabilidad del tema de los alquileres. De guardar la plata en los bancos. Y guardar el depósito, pero no aclaró. En el caso de la ley en el Banco Agrícola señalaba muy claramente que el propietario o el inquilino se beneficiaba de un 1% sobre ese valor. Ahora mismo no hay eso. Pues sí, nosotros estamos caminando. Por eso señalo, la ley va como el cangrejo, para atrás. No le veo particularmente ninguna de las ventajas. El pretender regular el negocio del Airbnb, que es uno de los, supuestamente, el regular los contratos de corta duración, el sistema del Airbnb, muchos de los inversionistas han quedado arrepentidos. Sí, Fracasado. Sí, las exigencias, los costos y Porque todo es bastante. creían que el solo hecho de usted tenerlo, usted nada más era alquilarlo y cobrar. Y ahora te das cuenta de que tienes que estar atento para recibir el inquilino, limpiar la propiedad, pasar la inspección, que no te hagan una fiesta, que no te destruyan, que Pero qué eso sé yo yo lo qué. encontré bien, Manuel. Está bien, pero es que eso no se regula por la ley de Porque antes era la de alquileres. Villadiego. No, es que es Y un mira que han pasado desastre. cosas En Madrid y en Ujú. muchas más ciudades se ha prohibido. ¿Cómo se controla el tema del Airbnb? Vía la ley de condominio estableciendo que las viviendas para uso Los familiar edificios no no se podrán, podrán claro. utilizar para los temas comerciales y mucho menos para los... Y para construir edificios de alquiler de vivienda de corta duración, tiene que ser una construcción particular, Especializada, especificada, porque si no, ¿qué seguridad usted tiene? Como pasa con lo turístico. La gente sabe que va a alquilar algo No. turístico y está destinado para eso. Y está en un proyecto turístico Exactamente. tipificado con beneficios que se le dan a los proyectos Ujú. turísticos y con toda un conjunto de normas que lo organizan. Por eso es que decía Pero yo, entonces, eso lo incluye esta ley, eso está No. bueno. perdóneme, señalo, ellos querían regularlo, pero al final no se regula porque no es en esta ley que eso se regula y no establece ninguna particularidad, más que tipificar que existe el contrato de corta duración, pero no es aquí, es a través de la ley de régimen de condominio donde se Ley puede... entre partes sería por el contrato. Al día de hoy es una ley entre partes, pero mira qué sucede. ¿Cómo tú controlas que mañana en en el edificio donde tú vives, alguien decida poner un apartamento de corta duración? No debería de ser. Tiene que ser que se modifique el régimen de condominio, se permita eso y se establezcan regulaciones. Porque Ay, no. tú no vas a querer que a medianoche lleguen una docena de escándalo. ciudadanos de no se sabe, de Botsuana, con toda la algarabía de ellos llegar al paraíso del Caribe. Ujú. Y entonces el tema de seguridad, el control, las limitaciones de Todo. acceso, el Recuerde uso que del mi Y una edificio- sonido. fiesta sería lo de No. menos. Hay No, casos mi de que tú no edificio es una sabes que... comarca, nada más somos 7 familias. Hay personas de esas que le encanta venir a estos lugares donde hace calor y andar desnudo por todos Claro, los por eso pasillos. le digo Claro. que no sabemos las costumbres. Mire, tenemos que hacer una pausa. Las costumbres o la costumbre o la cultura. Ahorita dice no, porque eso es cultura. Ahí Eh, estamos. Vamos a hacer una pausa, pero antes le quiero dejar una pregunta. Nosotros pareciera que en República Dominicana como que hay una informalidad, o parecería, está bien, ¿no? Una informalidad en cuanto a los alquileres. Y no se vio como que haya un consenso con respecto a esta ley. ¿Será por eso que hay un desinterés? Porque hay gente que dice lo alquilo a como a mí me dé la gana o como yo pueda y la ley la dejo a un costado.
para que nos analice esa parte entonces Ok. cuando regresemos. Está muy Yagna, bueno. Ok. Ya tú sabes, Manuel. Apúntalo así. ya volvemos, señores. Una pregunta muy Yo le dejé interesante. que A se Manuel, acuerde. él tuvo el gran detalle de anotar. Él nos conoce. Porque si era para que yo te la reiterara ahora, Manuel. Se fue. Foul. Ok. Miren, Carlos decía que si era la naturaleza de nuestra informalidad, el tema de que dejábamos las cosas y que se podía prestar a confusión. Miren, en materia de contratos de alquileres de viviendas, si bien es cierto que la ley permite que los contratos sean escritos o verbales, todo contrato de más de cierta suma de valor, todos se hacen por escrito para delimitar las condiciones. La ley permite los contratos verbales. ¿Y cómo se prueba o se demuestra? Sencillo. 2 pagos de recibo de alquiler te dan la confirmación Ok. de la prueba de la existencia del contrato. Pero Pero en una renovación no tienen que darte de nuevo te deja vacío el vacío de la forma de la terminación, las condiciones Claro. del pago, el tema de la ausencia del fiador. Ujú. Hay 1000 cosas. En una renovación no te tienen que dar de nuevo los depósitos. En sí. un contrato de alquiler se renueva automáticamente. Ajá. Esas son de las dificultades que hay acá, porque no habla de la renovación automática. El contrato se renueva permanentemente mientras dura. ¿Qué pasa? En principio hay 2 formas, o te dicen, no, se renueva por un periodo similar de 3 años, 5 años, cada vez que no se denuncia con anticipación. Otros simple y llanamente redactan que vencido este primer año o segundo año se renueva automáticamente por periodos de 1 año. ¿Qué es lo que sucede? La gran ventaja del sistema actual es que el Código Civil establece las condiciones mínimas Ujú. y deja a la voluntad de las partes la libre contratación. No es informalidad, es autonomía de la voluntad. Y no es igual, porque ¿qué sucede? Yo digo en mi despacho notarial, no hay 2 contratos iguales. Puede ser las mismas personas y mañana deciden Claro. cambiarle alguna condición. Sí. Por tanto, cada vez que estamos redactando un contrato, hay que verle el interés de las partes. ¿Qué tenemos? Obviamente, si es una renovación, ya no va a haber la comisión del corredor de bienes raíces. Ujú. Si se pactó, el propietario contrató al corredor de bienes raíces, ¿quién debe de pagarle al corredor de bienes raíces? Pero debe de ser el propietario que lo buscó, porque él lo buscó para que le agilizara el obtener un inquilino. Claro. Y ese cargo son esas 3 cuotas famosas que se dicen, 2 meses de depósito y 1 mes que es la comisión. Eso debe de ser 1 mes más de vivienda, que al final, si hay una notificación por anticipado de más de 90 días, está cubierto, el propietario no está perdiendo nada. Vuelvo y señalo, Y la notificación para que te entreguen la propiedad debe ser por escrito, ¿no es cierto? obligatoriamente. Pero la ley dice en el artículo 15, no se requiere proceso judicial alguno a la terminación del contrato de alquiler, bastará con que se le haya notificado, obviamente es un acto de alguacil, al inquilino la llegada del término. Pero usted le notifica eso, pero tiene que darle los 3 meses más para que él se mude, o si usted se lo notifica con anticipación. Pero ¿y qué sucede si él no desocupa? La ley no dice nada. Por tanto, en ese momento tendrá que apoderar al juzgado de paz, iniciar su procedimiento, o en caso de que sea por voluntad, es el tribunal de primera instancia. En los procesos en primera instancia, la Cámara Civil y Comercial, los procesos duran 2 años y medio. Vía crucis, señor. Y- Aquí la justicia es un vía crucis. Entonces, el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia nos emociona siempre con su discurso de que la mora judicial se ha rebajado y que se ha reducido y que se ha eliminado. Y yo cada vez que voy a el Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo,
yo digo, parece que las noticias de la Suprema no llegan a la provincia de Santo Domingo. Claro. Ellos no se han dado cuenta de que la mora se eliminó y por eso los procesos allá duran 2 años pendientes de fallo. Ay, Bueno, Dios. tenemos que hacer otra pausa. Yo La soy última pausa. el policía malo que le corta. Pero antes quiero leer un mensaje que nos están dejando. Hay varios, pero uno dice: buenas tardes, bendiciones, equipo hermoso, excelente tema. Y más aún, ya que estoy teniendo dificultades con el propietario de la casa donde vivo. Vamos a, cuando regresemos de la pausa, que usted nos comente si contempla algo la ley sobre este tipo de problemas. Y voy a agregar aquí que nos abundes un poquito, Manuel, sobre los procedimientos de desalojo. Lo de la orden judicial de la ley 396-19 y se elimina la cárcel 5 años para propietarios por desalojo. Se elimina. Se podían apresar 5 años. A prisión y ser condenado por desalojo ilegal. Ay, mi madre, oye, eso Así yo lo es. desconocía. Señores, estamos aprendiendo muchísimas cosas aquí con nuestro súper abogado, Manuel Olivero. No se mueva nadie. Seguimos, continuamos con nuestro querido abogado, Manuel Olivero. Ya dejamos algunas inquietudes y yo quiero agregar, para que ya el resto del programa, esto es tuyo, agregarnos. Estaba comentando María del Mar que una de las señoras, que el chat está encendido, de Villamella, dice que qué va a hacer, porque el propietario, casi el 90% de la población vive en el sistema de alquiler, pero el propietario, según amanece, dice: le voy a subir 3,000, 4,000 pesos si no se va. ¿Qué recursos pueden ser útiles para eso? A iniciar con la primera pregunta o la inquietud, la intervención que decía Carlos, que era el problema entre la inquilina y el propietario. Señores, hay muchísimos problemas. Habría que identificar cuáles, porque está el problema, como Ese tú puede bien ser lo uno. señalas, de que me aumenta con mucha frecuencia el monto del alquiler. Obviamente, el inquilino no está obligado a aceptar los aumentos. Y en todo caso, Claro, que no sea como contrato por escrito, el 10% que anual. que ya esté pactado en el contrato Ok. escrito. Pero está en Correcto. desventaja, porque si le dice que no, le piden la casa y no tiene dónde Sí, irse. pero vuelvo y te No, pero señalo no es así, eso que tarda eso muchísimo. tarda mucho. ¿Qué es lo que hay? Pero perdón, yo quiero hablar esto porque en las provincias, en los Ajá. municipios, no es lo mismo que en la ciudad. Yo he visto casos, ustedes lo han visto en las noticias, de que hubo una que le sacó el SIM de la casa porque la pidió y no se iba. No, O sea, no, hay, no. estamos en un Feo. país muy diverso, Está, señores. está bien, pero mira, las salvajadas Y van a, violento también. van a suceder. Prohibido está en el Código Penal desde Hammurabi matar una persona a otra y todos los días Ay, sucede. el código de Hammurabi. Sí. Ay, yo estoy recordando tantas cosas contigo, Manuel. Me parece estarnos viendo en clase. Entonces, Con el código de desde Hammurabi. la antigüedad, desde que Caín mató a Abel, está prohibido matar. Y por el hecho de establecer sanciones, ¿se ha podido evitar eso? No. Entonces, las sanciones están para corregir los malos comportamientos. Esta propuesta de ley que establece penas de 3 a 5 años de prisión correccional a los propietarios, abogados o algo así que ejecuten desalojos Legalmente. ilegales, establece esa sanción. Pero señores, eso no es nuevo. Está también ya, por eso decía que carece de novedad, existe ya en la ley de control de fuerza pública. Si usted ejecuta un desalojo ilegal, sea por alquiler, sea en base a un embargo ejecutivo, con un pagaré notarial o cualquier otra medida, están las prisiones de 3 a 5 años a quienes hagan desalojos o embargos ilegales. Por tanto, la ley como tal, en ese aspecto, no es novedoso. Segundo aspecto, el tema de esta propuesta de ley que deroga y anula la Comisión de Alquileres. La Comisión de Alquileres se creó en su momento como un órgano regulador de los aumentos de los alquileres. Y en ese sentido es positivo. ¿Qué era negativo? Que también esa comisión y el famoso control eran órganos para darle plazo y más plazo y más plazo y año tras año para los inquilinos de desocupar. Yo entiendo que el derecho de propiedad, como dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia, que es la que ha generado todo este tema, el propietario tiene derecho
a solicitar la entrega de su Claro, propiedad. de su casa, Ahora, a fin de cuentas. tiene que haber un proceso ágil. ¿Qué quiere decir? Un plazo de 3 meses hasta 6 meses para el caso de una vivienda y un plazo de 6 meses hasta un año para el caso de los locales comerciales. Vamos Vencido a ver que eso, tenemos un mensajito ahí, Manuel. vencido eso, una acción ante el juzgado de paz que no puede pasar de 3 meses para dictar la sentencia. A ver, ¿qué dice ahí? Aquí nos escribe la licenciada María Cristina y nos dice, Dios le bendiga, yo soy abogada y estuve mediando con un caso desde el 2019, un caso de desalojo, y obtuve la sentencia del cliente, pasó el tiempo y no apeló, notificó un recurso que nunca apoderó al tribunal y busqué mi certificación de apelación, solicité mi fuerza pública y desalojé. Ahí está. Magnífico, yo la felicito, ella pudo obtener eso. Yo, Hizo un logro aquí yo, con te- el yo, sistema judicial. yo tengo un proceso que los abogados de los inquilinos lo han llevado 2 veces a la Suprema Corte de Justicia en casación. Ese proceso tiene más de 8 años. Ay, Entonces, Cristo. obviamente, los inquilinos que debieron de estar pagando 100,000 pesos mensuales de Nunca alquiler, pagaron, ¿no es cierto? nunca han pagado y la última sentencia lo condenó a pagar casi 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que buscar Canas verdes para que paguen. ¿sabes? soluciones, ¿Eh? procesos judiciales breves, cortos, sencillos, porque vuelvo y señalo, ojalá que todos los inquilinos, vencido el plazo, no haya que desalojarlos, sino que ellos se muden ¿Y quién voluntariamente. defiende a los propietarios? Ah, ahí es donde está. Esta legislación que se creía que, porque crea una condición privilegiada para los propietarios, el propietario puede poner terminación del contrato a su En cualquier vencimiento momento. sin penalidad. Sin embargo, como ya lo leí anteriormente, si el inquilino pone término al contrato con anticipación, entonces él está penalizado. Entonces, yo digo, lamentablemente, esta propuesta legislativa, que no es una idea creativa mía, ya se manifestó en contra la Finjus, ya se manifestó en contra la Asociación de Bancos, ya múltiples, el único sector fue el que la redactó, que fue el de los constructores, y que lamentablemente me parece que no buscaron un asesor apropiado para ver un marco jurídico que verdaderamente sea generador de una situación más favorable a la existente actualmente. Perjudica a ambos, a propietarios e inquilinos. No, ¿Y y hay hacia un punto dónde que va? estoy leyendo aquí en las notas que teníamos que nos han edificado bastante bien. O sea, viene en forma de pregunta. Esta ley fomenta proyectos de inversión a nivel nacional y extranjera o crea barreras Perdóname. vía la burocracia Se ha dicho que con esta legislación se va a lograr conseguir una gran inversión de capitales. Pero ya yo tengo inversionistas extranjeros Que están echando para atrás. que me han consultado y yo tengo la obligación de ser honesto. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos usted va a un órgano en el City Hall, cita al inquilino y le da un plazo, y luego de vencido ese plazo, si él no desocupa, vuelve el propietario a ese órgano y le dan una orden de evicción que se ejecuta entre 15 y 30 días. Entonces, si es eso lo que están soñando, ese va a ser No, ni estamos a esta años ley. luz igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver la realidad nacional, saber que el 90% son inquilinos y que no podemos hacer procesos que en 90 o 60 días se van a desalojar, que hay que darle plazos y regularlo. Y los juzgados de paz, cuando conozcan estos procesos, tienen que tener la prioridad o crear un órgano administrativo que en 90 días máximo esté decidido. Bueno, Hay que se hacer nos segunda parte. queda más. Sí, claro que sí, porque aquí me puntualiza María, es verdad, y los ocupa. Ese es un caso todavía muchísimo más complicado. El caso de los ocupa, que es en España. Ajá. Entonces, allá ellos tienen una legislación particular. Aquí no se le llama ocupas. No, Se yo le- digo, pero hay personas que ocupan Aquí se llaman casas y- invasores. Y bueno. aquí son asociaciones
no, yo no diré sindicatos, asociaciones de delincuentes que se dedican a identificar propiedades. Ahí en la que zona no colonial había un par. No, óyeme, y en los terrenos del Estado. Sí, El Bienes Nacional le ha dicho que ha tenido que recuperar cantidad de terrenos. En una época eran los militares, pero al día de hoy son organizaciones de personas que identifican un terreno del Estado o de un particular y en una mañana aparecen 40 o ¿Y sigue 50 siendo casuchas. después de los 20 años que posesión vale título? No, señora, ni lo diga ni lo mencione porque su público se confunde. Eso ya no existe. Ok. En Que yo tendría que volver a estudiar, Manuel. No, ¿qué es lo que pasa? Solamente aplica eso para los terrenos comuneros. Ajá. Al día de hoy, el 90% o más de los terrenos en República Dominicana tienen título de propiedad. Decía un amigo, si todos los títulos de propiedad emitidos por la jurisdicción inmobiliaria se pusieran uno al lado de otro, podemos llegar caminando a la Florida. Ahí Wow. está. Porque hemos triplicado. ¿Se Atención, dan producción. cuenta de que con él aprendemos muchísimo, muchísimo? Ay, me revolvió tantos recuerdos con lo del código de Hammurabi. Hammurabi. Mira, y la roca Tarpeya, ¿tú no te acuerdas? Ay, nuestro Santana, profesor Santana Marcano, que descanse en Que paz, que descanse en papá Dios lo paz. tenga en su gloria. Nosotros la pasamos súper bien en la universidad. Juez del Tribunal Eclesiástico. Fantástico. Era una figura incluso en Roma. Sí, no, Era así es. reconocido y uno de los juristas de eclesiástico y los Maravilloso. general retirado, óyeme, capellán la Era roca general. ganas de Tarpeya. estudiar derecho ustedes, Puede ¿no? que sí, puede que no. No, tú sabes que ya finalizando, al general, a nuestro profesor Santana Marcano, le asignaron un BMW, yo me acuerdo. En Ay, aquella cuando época. llegó con ese carro, aquel ramillete de mujeres nos fue a invitar a un helado, pero saliéndonos del carro y era para estrenar el carro. Pasamos muy buen tiempo en la universidad. Y de verdad, verdad que muy buen con tiempo. Santana Marcano hay que Y con un reconocer profesorado exquisito, señores. ¿eh? Santana Marcano como sacerdote y como capellán general y como juez del Tribunal Superior Eclesiástico Impresionante. debería de ser reconocido. No deberíamos de personas con esa experiencia, ese don de vida, ese don de enseñanza, no deben de caer en el olvido. Eso es verdad. Excelente. Contundente esta forma de concluir. Que te quiero, Manuel. Muchísimas Óyeme, gracias. para que venga prontísimo. Segunda parte. No, segunda parte de esto también y del caso Jet Set. Ah, Que sí. quiero como Darle actualización. seguimiento. Darle seguimiento porque mucha gente nos está preguntando. Te quiero. Igual. Mucho. Mañana. Nos van a sacar pedradas si seguimos aquí. Ay, pero que está tan bueno el tema, Dios mío, y contar con un profesional de la talla de mi amigo y compañero. Eso dice, apártate es diferente, ¿no es cierto? Como que quieres seguir porque siempre vas a aprender muchísimo más. Ci vediamo domani. Ah, Trátame, mi amor. hasta mañana. Espero haberlo dicho bien.